estás? Mariano Chieli habla. Sí, ya te esperaba. Nilda, es un gusto enorme poder hablar con vos. Bueno, gracias. Nilda Sindaco, una actriz que se conoció la fama a través de División Palermo, pero que su carrera comenzó mucho tiempo antes. Me gustaría que me cuentes algo de esto. Mira, te voy a contar una historia muy rara, pero muy rara. Yo estudié, o sea, siempre que quise hacer algo, no lo dejaba librado a la inspiración o al talento natural. Sabía que tenía que formarme. Y en aquel momento elegí el mejor lugar, la Escuela Nacional de Arte Dramático. ¿De qué edad tenías, Nilda? Bueno, cuando entré a la escuela, 20 años. Bien, así que ahí obtuviste tu título. Sí. ¿Y comenzaste a actuar? ¿Pudiste desarrollar una carrera? Mira, la escuela era muy particular. Nos formaba bastante estructuraditos. Claro. Televisión no, era una mancha. Ajá. Solo teatro y nada por menos de Chejo. Además, el único lujo que me di yo en la escuela fue haber entrado, porque era un examen muy difícil, no en sí mismo, sino por la cantidad de inscritos que había y la poca cantidad de vacantes. Claro. ¿Y en ese entonces vos vivías con tu familia? ¿Cómo era tu realidad? Sí, vivía con mi familia. ¿Estaba compuesta por quiénes? Mi papá, mi mamá, mi hermana. Vivíamos en una casa muy grande, patios tipo chorizo, que era la casa de mis abuelos. En realidad yo la llamo la casa de mis abuelos, pero no era de mis abuelos la alquilaban. Y vivía toda mi familia paterna, mis tíos, mis primos, y yo era la más chica de todos. La menor por muchos años, porque yo soy hija del segundo matrimonio de mi papá. Mi papá enviudó y después se volvió a casar con mi mamá. ¿Y eras de esas niñas que hacían escenas y tenían a la familia de público? No, yo hacía cosas, escribía ya desde chiquita, estudiaba ballet. Siempre fuiste una persona que se preparó para ser artista. Sí, siempre. Por eso yo siempre digo que yo a los 11 años ya estaba bailando arriba de un escenario. ¿Qué bailaba? Ballet. Y también has escrito. Bueno, sí. A los 14 años escribí mi primera obra de teatro. Había leído Hamlet y bueno, me mató Shakespeare. Entonces, yo me mandé una en un cuaderno Lanceros, que no sé si a vos te llega el nombre porque sos muy joven, pero en esa época el cuaderno Lanceros, el mejor cuaderno de los chicos. Ajá. Y con lapicera Fuente, me mandé una de 60 páginas. No me digas, ¿de qué trataba? Y era una especie de Hamlet femenino, no me acuerdo bien. Ajá. Pero bueno, esto pasó. Después gané premios desde adolescente, escribiendo. A los 17 una mención por un poema, a los 19 un segundo premio en cuento fantástico.
Pero yo no le daba mucha bola a los premios. Vos escribías, simplemente. Sí, estudiaba, soy maestra, después hice 2 años de letras en filosofía, pero después abandoné porque quería entrar en el conservatorio. Ajá. En el conservatorio, la verdad, te marcaban. No la pasé muy bien. Yo estaba marcada como de las más o menos. ¿En qué sentido? Claro, no era buena. Ajá, según la óptica de ellos. Según la óptica de ellos, pero además había un maestro de teatro, Luis Agustoni, que era muy conocido en su momento, que nos decía que el actor no era siempre igual, que el actor que era una cuestión de momento, que el actor puede ser bueno, tiene su momento de bueno, es bueno en su momento, que el actor no es de acá para toda la vida lo mismo. Nosotros tenemos todos los personajes adentro. Ajá. Y cuando hacemos un personaje, sacamos lo que tenemos de ese personaje, Sí. y lo hacemos. Ajá. O sea, yo soy Betty en la serie, Sí. pero yo hago Nilda Betty. Si lo hace Silvia, ponele, Sí. hará Silvia Betty. Claro. No sé si es claro. Sí, sí. Como que entiendo que los recursos están en uno y se van expresando Claro, claro. de acuerdo al momento, de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo a su contexto. Claro. No sé, cuadradita como era, me quedé con que no sabía actuar. Entonces no actué por mucho tiempo. Empecé, sí, con una asistencia de dirección en un musical y después ya iba a actuar en otro musical del mismo grupo, pero me pareció demasiado delirante. Y ojo, yo no le tengo miedo al delirio. A lo que tengo miedo es al delirio que no conduce a ninguna parte. Y esto pasaba con ese musical. Entonces yo me abrí y ya me puse de lleno a escribir teatro. Te Y volviste como a conectar con el teatro desde la escritura. desde la escritura. ¿Y llevaste a escena esas obras en algún momento? Mira, hubo alguna que estuvo a punto de estrenarse varias veces, gané premios con esa obra, Uh-huh. El mejor equilibrista. Y estuvo a punto de estrenarse varias veces, pero nunca se llegó a estrenar. O sea que te premiaron el texto. ¿Cómo? Te premiaron el texto de esa obra, del mejor equilibrista. Me premiaron la obra está en el papel. Después, sí, me estrenaron una obra, Equilátero, en Liberarte, pero yo siempre digo que me estrenaron la obra más mala que escribí. ¿Por qué? Porque era muy mala. No era la que a vos te gustaba. No, el director me pedía cosas. Sí. Y yo le decía, pero esto no, autoralmente, no puede ser así. Y él insistía. Claro. Bueno, la pusimos. Yo
le tenía un miedo a la crítica terrible. Ajá. Me sentaba en la última fila Sí. y respiraba cada vez que no venía ningún crítico, porque nos hacía polvo, a mí y al director. Al actor no, era una obra monólogo. Ajá. El actor era muy bueno, era el que salvaba las papas ahí. Y en un momento se dio esta posibilidad de llegar a la televisión. Contame cómo fue ese contacto. Pero eso fue mucho después. Vino con mis internaciones. Ajá. Yo antes de eso, sí. Y casi por casualidad, sí. Actué. Contame. Y me di cuenta de que no solo no era mala actriz, sino de que era muy buena. Y me lo dijeron también. Por supuesto, lo pudimos ver. Bueno, eso después en División Palermo. Pero bueno, yo no actué más y hasta mis 49 años estuve con mis obras y me agarró el ataque de depresión fatal y tuvieron que internarme en el Hospital Borda. ¿Eso fue a tus 49 años, Nilda? A mis 49 años. ¿No habías tenido ninguna manifestación antes? No, para nada. ¿Fue por algún motivo muy especial, puntual? ¿Lo has podido identificar? Bueno, se juntaron muchas cosas. Ajá. Ojo, era una depresión. Sí. No era nada más complicado. Uh-huh. Pero es preferible, te digo a veces, tener algo más jodido porque te dan la pastillita y se te pasa que una depresión. La depresión es muy difícil de eliminar. Es muy difícil. Y yo siempre recaigo por depresión. ¿Cuáles tratamientos has iniciado? ¿Has hecho tratamiento farmacológico, psicoterapia? Bueno, en el Borda tenía psiquiatra. Es muy bueno el Borda, muy, muy bueno. El servicio de mujeres del Borda. Tenía psicóloga y psiquiatra. Y ahí fue donde, aunque te parezca mentira, donde más teatro hice. Qué interesante. El médico que me internó, que después terminaría siendo mi médico, sí. Era el maestro de teatro. Y enseguida me acaparó para sus clases. Claro, vio tu talento. Sí, además sabía la relación que yo tenía con el teatro y demás. Claro. Y empecé, mi internación ahí duró 1 año y 2 meses. Uh-huh. Pero estuve 10 años externada. Sí. Y yendo al Borda a las clases de teatro, y hacíamos espectáculos en el teatro del Borda. Yo pude hacer, aparte de que se hacían todas mis obras, sí. Un día le digo al médico, le digo, doctor, ¿por qué no empezamos a hacer obras de autor? O escenas de autor. Me dice, ¿y usted qué es? No, yo de grandes autores. Anil, Chekhov, Tennessee. Y empezamos a hacer. Y me di el gusto en el Borda
de hacer a Blanche Dubois, de Tranvía llamado Deseo, de Tennessee, de hacer Antígona de Anuil, y Qué fantástico. y lo hacía muy bien. Y mi médico me decía, ya es hora de que despegues. Sí, pero yo estas cosas las puedo hacer acá, le decía. No las puedo hacer afuera. ¿Por qué? Y porque no me creen, los contactos que tengo son mis compañeros del conservatorio y para ellos soy mala. Y bueno, yo me quedé así, pero fueron 12 años ininterrumpidos de ejercitación con el teatro. Allí en el Borda, y en paralelo, ¿trabajabas? ¿Cómo era tu vida? Aunque no lo puedas creer, vendía por la calle. El departamento ya no estaba, tuve que ir a un hotel y necesitaba plata rápida. Una de dos, o robaba o vendía. Pero como yo ladrona no soy, bueno, empecé a vender. En el 2001, en la época de la Rúa. Un momento muy difícil. Sí, pero yo no me daba cuenta porque me pagaba mi hotel, comía, llevaba una vida muy austera. Claro. Pero me podía bancar. Yo te escuché decir en la Cumbre Mundial de Salud Mental algo muy interesante, Nilda. Hablaste del factor social y Sí. diste una explicación tan clara. Contanos, por favor. Y es que era un problema social. Claro. Porque mi médico en un momento, el médico que me internó, que después sería mi médico, les dijo a mis sobrinas que yo estaba en el borde de la internación y no, que yo podía hacer un tratamiento perfectamente en mi casa. Claro. Ambulatorio. El problema es que yo no tenía casa ni una familia que me contuviera. Y bueno, entonces me interné. Y pasada la internación, la reinserción social resultó difícil. Y se puso difícil, sí. Además yo no quise pensión, no quise subsidio, no quise nada. Salía a rebuscármelas como podía. Claro. Un día fui a Yuna, yo no tenía el título. No tenía el título por esas cosas, porque no rendí pantomima, una materia. Que mis compañeros cada vez que me veían antes me decían, anda a rendir, Danila, porque lo vas a necesitar el título. Y a mí no me importaba el título, y lo necesité. Entonces me fui a la escuela que ya era Yuna, y estaba como secretaria de arte una compañera mía, Silvina Sabater. Ajá. Yo le dije si no me podía dar la carrera de dramaturgia. Quería dar dramaturgia. Ajá. Y no había en ese momento en el una dramaturgia. Querías dictar la materia dramaturgia. Que no Claro, no había. Entonces me dijo, una ayudantía de cátedra. Y yo, ¿verdad? Me dice, vos sos egresada de acá. Y yo le digo, Silvina, no rendí pantomima. Ay, me dice, no, tenía que hacer muchísimo. Era solucionable perfectamente, porque además la materia pantomima no se dictaba más.
Entonces yo tenía que llevarle una carta a ella y ella la tenía que llevar al ministerio para que resuelvan mi caso. Claro. Que seguramente lo iban a resolver a mi favor, porque yo tenía todo aprobado. Pero para mí era demasiado. Yo no podía perder un día. Yo estaba ahorcada, no podía perder un día haciendo trámites. Claro, necesitabas trabajar. Necesitaba trabajar, necesitaba vender, porque corría el riesgo de dormir en la calle una noche. Y yo no tengo una cultura de calle. Bueno, después me empecé a poner mal de nuevo, volvió la depresión y ya no podía internarme en el Borda porque no había cama y me tuvieron que internar acá en el Moyano. En esas instancias en las que vos te sentís mal, ¿vos misma pedís ayuda? ¿Lo podés identificar al momento? Sí, lo identifico. Ah. Lo que pasa es que a veces sí, a veces no. Me interné por primera vez acá en el Moyano, sabía que lo necesitaba. Pero yo enseguida me pongo bien. Y bueno, estuve 3 años en el Moyano, en el hospital de noche, y ahí sí, pero después de mucho tiempo, recibí una pensión y un subsidio para un hotel. Pero antes nos habíamos ido a Mar del Plata con una obra mía y ahí lo conocí a Santiago. Y bueno, de ahí una larga historia de amistad y lo demás vos ya lo conocés. Lo demás te hemos visto y lo hemos escuchado, Nilda. Es muy interesante tu historia y cómo se conjuga el arte con la salud mental, siendo el arte un lugar de resguardo, un lugar que alberga, que sostiene y que te ha acompañado permanentemente. Sí, permanentemente. A mí siempre me sacó el teatro, siempre. De todas aquellas situaciones difíciles. Sí. Y estos episodios de depresión se repiten sistemáticamente. Sí, se repiten. En realidad, en esta última internación, a mí no me querían internar. Ajá. Decían que no estaba para la internación. Lo que me pasó a mí, la última vez, es que terminé la serie y a las 2 semanas me empecé a sentir congestionada. Yo no soy de enfermarme, ni una gripe tengo. Entonces, pensando que era una gripe, me automedicaba. Tenía tos y me compraba un jarabe. Pensaba que un antibiótico general y me compraba el antibiótico. Pero después ya era demasiado, porque no se me pasaba. Entonces llamé a un médico que me dijo, mira, andate al Ramos Mejía o a cualquier hospital más cercano. Y resultó ser que tenía EPOC. Y eso me deprimió muchísimo. Me deprimió hasta el punto que dije, me voy al hospital. Era como que lo sentía un lugar protector. Y bueno, al final me internaron. Claro. Hoy te encontrás allí, en el hospital. Sí, sí. Sí. ¿Y cómo te sentís anímicamente? Bueno, últimamente estoy un poco deprimida. Es decir, yo tengo el alta hace mucho tiempo. Lo que pasa es que no tengo a dónde irme. Así que volvemos al problema social. Claro, queda subrayado este tema. Y bueno. Nilda, dentro de tu entorno familiar, ¿hay personas hoy existentes? No, hay una sobrina, pero
que vive en un departamento de 2 ambientes con el marido y el hijo. Y obviamente no puedo irme ahí. Yo tendría que volver a algún hotel que me pone muy mal, porque en los hoteles realmente no se vive bien, no perdés la identidad, perdés todo. Y además, en este momento económico del país, es muy difícil. Totalmente, Nilda. ¿Hay algún proyecto en danza? Bueno, la serie, la segunda temporada. Bien, vamos a ver a Betty nuevamente. Sí. Qué gusto, Nilda, va a ser poder verte nuevamente en la pantalla y ojalá podamos aplaudirte en algún escenario. Ay, eso me gustaría más. O me gustaría que se pusiera alguna de mis obras. Vos no sabés, yo la primera vez que me internaron en el Moyano, la guardia, en guardia, que es donde se va primero, sí, me tiraron todas mis cosas y me tiraron mis obras a la basura, ¿sí? Esto pasó hace muchos años. Lloré mucho y corrí un velo como para no sufrir tanto, pero últimamente se descorrió el velo y empecé a sufrir, y entonces un médico de mi servicio, sí, yo quería rescatar una de mis obras, y me dijo, si yo te traigo una máquina de escribir y te doy el cuartito de aislamiento, sí, ¿vos la escribís la obra? Yo le digo, sí, lo intento. Yo pensé que iba a ser terriblemente difícil, porque se reescribe con el texto anterior en la mano. Claro. Pero no sin nada. Y yo no sé cómo hice, la saqué de la galera, me la inventé de nuevo, fueron apareciendo las imágenes de todas las escenas de la obra y la reescribí. Es fantástico. Esa obra quisiera poder estrenar. Bueno, ojalá sea posible. Ojalá. Nilda, te agradezco muchísimo estos minutos compartidos, esta conversación. Bueno, gracias, Mariano. Muchas gracias a vos, Nilda. Un placer conversar y conocer tu historia y tus anécdotas. Bueno, gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima.